Son las 6 de la mañana, 56 minutos. Es hora de encontrarnos con el análisis y el debate en la mesa ancha. A mis panelistas, bienvenidos. Buenos días. Sé que me extrañaron ayer. Estoy muy bien con Juan Eduardo, pero me extrañaron ayer. Sí, Claro que sí. Miren, por supuesto, uno de los temas del día es el fallo de la Haya, que será leído ya en poco más de una hora. De eso vamos a estar hablando más adelante en una transmisión especial. Pero hoy tenemos una denuncia aquí en la mesa ancha que trae Daniel Briceño a propósito de toda esta polémica que se ha armado también por una revelación que hizo él en sus redes sociales de la contratación del esposo de la ministra de Minas y Energía que tiene varios contratos con el gobierno nacional. Daniel, ¿cuál es esa nueva denuncia? Bueno, aquí estoy subiéndola en este momento a mi cuenta de Twitter para que todos lo revisen. Aquí el nepotismo se ha vuelto la regla general dentro del gobierno nacional. No digo que no existiera en los gobiernos pasados. Es una práctica que debemos desescalar todos, que debemos comenzar a combatir. Y hoy tenemos a la familia Guanúmen, muy conocida por la estrategia de difamación que se hizo durante Estamos hablando, campaña. Daniel, de Sebastián Guanúmen, el que habló en los petrovideos, que aparecían los llamados petrovideos, de correr la línea ética. Así es. Sí, Él mismo, que hoy es cónsul. hoy aparecen 5 familiares, miembros de la familia Guanúmen, nombrados dentro del Estado colombiano. Sebastián Guanúmen como cónsul en Chile, ya lo sabíamos. El papá de Sebastián Guanúmen, Hugo Guanúmen, como asesor en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Las 2 tías de Sebastián Guanúmen, Lida Guanúmen, con un contrato de 116 millones de pesos en Colombia con Preficiente. Yolima Guanúmen con un contrato en la unidad de restitución de tierras por unos 46 a 50 millones de pesos. Y el día de ayer, la hermana de Sebastián Guanúmen pues acaba de subir documentos para acceder a un contrato de prestación de servicios en el Ministerio de Vivienda. No ha salido como tal el contrato, pero ya se anunció como contratista. Entonces, es dejar esto claro, y es que hay familias que se están aprovechando del Estado colombiano, de su cercanía con el propio presidente de la República, para hacer una microempresa familiar. Claro, y todos, digamos que alrededor de esto se ha formado mucha polémica, pero yo también quiero traer aquí a la mesa lo que dicen muchas personas, y es si están realmente capacitados para ocupar ese cargo, pues cuál es el problema que sean hermanos, tíos, primos. ¿Cuál es la polémica alrededor de esto? Y quiero preguntarle también a mis otros panelistas. Esto es un problema todavía más profundo, ¿no? Ya Daniel expone estas familias y yo llamo esto clanes de desigualdad. Entonces, este es un país profundamente desigual, es un país en el que el gobierno actual nos habla de un Ministerio de la Igualdad que yo he defendido, por ejemplo, pero reproduce la desigualdad, ¿no? ¿Cómo se reproduce la desigualdad? Por ejemplo, en que haya familias enteras, ministros con sus hijos trabajando en el gobierno, ¿no? Y que se van creando entonces pequeños clanes familiares que acaparan ciertos puestos. Y no estamos hablando de familias que sea una pareja de contratistas, no, estamos hablando de ministros, de parejas con grandes e importantes contratos. Entonces, lo que hace esto es que en Colombia la movilidad social, acceder a un puesto de esos, es complicado, es difícil, pero es todavía más difícil cuando tú no haces parte de la rosca, cosa que la izquierda debería acabar completamente, porque luchamos por la igualdad y porque haya movilidad social, pero esto no está pasando dentro del mismo gobierno. Maritza, yo creo que Daniel hacía una buena introducción. Esto no es la primera vez que pasa, digamos, es una práctica muy generalizada en el Estado colombiano. ¿Cuál es el reproche que se hace? Que más allá, por ejemplo, en el caso de la ministra Irene Vélez, más allá de que haya un conflicto de interés, que creo que no lo haya, que sea ilegal, un gobierno del cambio tiene que tener no solamente buenas ideas para el cambio social, sino que en sus prácticas políticas y en sus prácticas institucionales también tiene que haber un cambio. Entonces, digamos un poco la frustración que siente mucha gente que votó por el gobierno del cambio es que dicen, oiga, pero están haciendo lo mismo que hicieron otros gobiernos, entonces, ¿dónde está ese cambio? Yo creo que yo me centraría justamente en ese punto. Claro, por supuesto, este caso de Sebastián Guanúmen es muy polémico, se puede discutir muchísimo por lo que estábamos diciendo, él aparece en los petrovideos hablando de este tema de correr la línea ética, pero yo quiero ponerles, por ejemplo, otro caso. En su momento, Alejandro Gaviria trabajaba para el gobierno y su esposa también, y uno podría decir, oiga, Carolina Soto tenía todas las capacidades también para ocupar el cargo que ocupó en ese momento. ¿En qué momento sí y en qué momento no? Muy rápidamente para pasar a nuestro siguiente tema. Bueno, lo que yo tengo entendido de Alejandro Gaviria y su pareja sentimental Carolina Soto es que ella hacía parte como tal de un ente autónomo, que es el Banco de la República, que no tiene nada que ver, o sea, el gobierno no tendría interferencia en el nombramiento de ella allí. Aquí lo que estamos viendo y lo que nosotros señalamos muy claramente es este nombramiento entre familias que tienen que ver dentro del mismo gobierno. Por eso yo, por ejemplo, no menciono a un tío de Sebastián Guanúmen que trabaja en el nivel distrital,
porque pues sé que él no tiene influencia, del gobierno Petro no tiene influencia pues aquí en Bogotá. Entonces yo creo que hay que mirar cada caso en concreto para definirlo. Yo creo que eso se resolvería con una profesionalización del empleo público, introducir verdaderamente la meritocracia, profesionalización del servicio civil y limitar la contratación directa de prestación de servicios honorarios. O sea, si tenemos un servicio público profesional, el riesgo de nepotismo en la burocracia del Estado se va a reducir considerablemente. Y también es una discusión ética, Jorge Iván. ¿No? Es una discusión ética que uno espera de los funcionarios del cambio, que tomaran, ¿no?, medidas éticas y, bueno, yo soy ministra, entonces, mira, tú puedes buscar tus contratos y tu trabajo por fuera del gobierno del que yo hago parte. Bueno, nuestro siguiente tema, y es un decreto que publicó en las últimas horas la Presidencia de la República, en donde habla de desescalar el lenguaje en estas negociaciones que se están dando con el ELN, y habla de un lenguaje respetuoso. Y aquí yo quiero poner también sobre la mesa otra polémica, y es que mientras el gobierno se sienta a dialogar con el ELN y pide un lenguaje respetuoso con el ELN, a varios gobernadores y alcaldes no los está escuchando. Incluso ayer veíamos que el alcalde de Río Negro, Antioquia, y el gobernador de Antioquia se salieron de la Feria Aeronáutica porque en un evento que ellos mismos organizan, la Presidencia de la República les impidió hablar. Entonces, juntando estas dos polémicas, ¿qué hay que decir? Jorge Iván, Juana y Daniel. Pues a ver, yo creo que lo que parece excesivo es sacar esto en un decreto. O sea, uno entiende que en los negociadores se tiene que generar confianza, que se tienen que tratar bien. Eso hubiera bastado con una directriz del gobierno, del comisionado de paz, para que en desarrollo de las negociaciones el lenguaje violento desescalarlo. Pero ya ponerlo en un decreto incluso puede dejar distorsiones. Mucha gente cree, y a eso creo que alude el trino irónico de Moisés Wasserman, que cualquier ciudadano ya no puede referirse o opinar de una manera, digamos, fuerte frente al ELN u otras organizaciones ilegales. Yo creo que eso hubiera bastado con una directriz del alto comisionado, que en el desarrollo de las negociaciones se utilice un lenguaje adecuado para generar confianza. Ya ponerlo en un decreto y que sea una orden a todos los funcionarios gubernamentales me parece realmente excesivo. Claro, para traerlo rápidamente, dice Moisés Wasserman, se dirige al ELN como distinguidos y distinguidas damas y caballeros del ELN. Bueno, pero hay una buena noticia, se levantó el paro armado por parte del ELN, que fue uno de los temas que trabajamos ayer a propósito de la crisis también humanitaria. Es una buena noticia, se levanta el paro armado, pero dicen ellos, seguimos en confrontación con el clan del Golfo. Juana y Daniel. Me parece excesivo el decreto y me parece también excesivamente ridículo el trino de Wasserman, ¿no? Las dos posiciones me parecen que no son necesarias. Y voy a hacer algo que yo odio hacer y critico muchísimo, que es el petroexplaining. Pero entiendo la discusión sobre el cambio del lenguaje como transformación cultural y social, ¿no? Sobre cómo también estamos acostumbrados, y como un país que hemos vivido en guerra, estamos acostumbrados al lenguaje bélico, ¿no? Pero también entiendo muy bien que cómo vamos a poder transformar ese lenguaje con un decreto. Eso no tiene sentido. El lenguaje se transforma a medida que se va transformando la sociedad y a medida que va avanzando un proceso de paz, a medida que se pide perdón, a medida que se van transformando esas cosas. El fetichismo jurídico, creyendo que cambiando las normas cambiamos la realidad. Jorge Iván, pero Daniel, en todo caso uno cree que hay como dos especies de discursos, ¿no? Entonces uno de respeto con los guerrilleros del ELN y uno de indiferencia con los alcaldes y los gobernadores. Sí, yo creo que sí va a haber un cambio en el lenguaje por parte del gobierno. En primer lugar es hacia los periodistas, en segundo lugar es hacia los gobernadores y alcaldes que no están de acuerdo con su gestión, en tercer lugar es contra la misma oposición, y ahí sí, cuando hayan márgenes de respeto desde los funcionarios, porque ustedes los ve todos los días en Twitter hablando mal en contra de todos estos grupos que te señalo, ahí podremos comenzar a hablar de un verdadero cambio en el lenguaje. Lo del ELN es excesivo, es una resolución, no entendemos ni siquiera el sentido, pero bueno, aquí creemos que poniendo una ley o cambiando el nombre de forma legalista, estas cosas pues van a transformarse, y creo que ese es un mal mensaje. Bueno, pues aquí está la mesa ancha. Más adelante regresamos. Ustedes pueden volver a revisar también esta denuncia que acaba de hacer Daniel Briceño sobre nepotismo y estos contratos que recibió la familia de Sebastián Guanúmen en www.noticiasrcn.com. A las 7 de la mañana, 5 minutos. Juan Eduardo, usted tiene más noticias. 7 de la mañana, 21 minutos, regresamos con la mesa ancha y ahora vamos a estar hablando de los negociadores, los que van a estar representando al gobierno nacional en la mesa con las disidencias de las FARC. Allí hay varios nombres que llaman la atención, por supuesto Camilo González Pozo, que va a ser el jefe negociador, pero también está Fabio Valencia Cosio, que es un uribista, todavía tiene carnet del Centro Democrático, y va a estar también Yesida Arteta. Pero esto se conoce al tiempo que la Fiscalía emite que un juez emite una decisión en donde condena a 4 personas que participaron
del estallido social y que se comprobó estaban vinculados también a las disidencias de las FARC. Quiero escucharlos. Bueno, me parece una buena noticia que por fin sepamos los nombres de los y las negociadoras que estarán en esta mesa. Sin embargo, a mí me sigue quedando la molestia que encontramos 9 negociadores hombres, jefe de las negociaciones hombre y 3 mujeres. Entonces ni siquiera entrar en la discusión cómo las mujeres han sido parte del conflicto en Colombia, cómo las mujeres y la paz están relacionadas. Las mujeres han luchado por la paz en este país durante décadas y el reconocimiento todavía no se da. Seguimos siendo minoría en las mesas de negociaciones. Bueno, aquí durante un tiempo se sostuvo, y en ese entonces el gobierno Duque sostuvo, que habían disidencias de las FARC detrás de las protestas y sobre todo del 21 de noviembre, que fue esa toma en Bogotá en donde se destruyeron CAIs, estaciones de Transmilenio, en donde hubo terrorismo. Cuando se dijo que habían disidencias de las FARC en ese momento, pues muchos saltaron diciendo eso es falso, eso es algo que es espontáneo, la gente está totalmente iracunda y obviamente habían pasado cosas, no podemos desconocerlo. Sin embargo, ayer se demuestra que las disidencias de las FARC de forma estratégica, organizada, pues sí habían tenido una interferencia y terminan condenadas 4 personas allí. Y ya en medio de todo esto, pues podrían incluso ser nombrados gestores de paz en la mesa de negociación. Sí, Bueno, yo en sí. 2019 salí con mi cacerola. Y a mí nadie me dijo. Claro, pero tú tenía no que quemaste un salir. Transmilenio. No, pero salí como muchas personas también Claro que que salimos sí. a protestar. Jorge Iván. Dos cosas que me llaman la atención de los equipos negociadores del gobierno, por ejemplo, incluir a José Félix Laforí, incluir a Fabio Valencia, indica traer gente del establecimiento a la negociación. ¿sí? Y no solamente gente es del entre contrarios. establecimiento, Yo sino creo que ese es del otro sector político, ¿no? Claro, del ese otro es un buen espectro mensaje político. porque le da legitimidad. Y frente a lo segundo, es decir, no se puede confundir, digamos, las protestas sociales que tenían una inconformidad de muchos sectores sociales y lo que derivó muchas de ellas en hechos violentos. Ya creo que no se puede confundir una cosa con la otra. Generalmente esas marchas terminan, digamos, deteriorándose mucho al final y claro que los grupos armados ilegales aprovechan, pero hay que ser muy cuidadoso. No se puede legitimar todo lo que pasó en las protestas sociales, que fue un fenómeno social no solo en Colombia y en América Latina, con los hechos, digamos, que la justicia se ha venido encargando de dilucidar. Yo creo que no se pueden confundir las dos cosas, como ha pretendido, digamos, como pretendió en su momento el gobierno y un libro que acaba de sacar el exministro de Defensa Molano diciendo que aquí no hubo estallido social, en el título está entre comillas, sino que hubo una toma guerrillera como muchos actores así lo sostienen. Yo creo que son dos cosas distintas. Juana, sabe que para cerrar este tema, a mí también me quedó un sinsabor de que faltan más mujeres en esa mesa y también en la del ELN, porque es que al final terminaron también retirándose María Jimena Duzán y Mabel Lara en esa mesa del ELN. Que aprendan de la Miren, mesa. hay muchos televidentes que Exacto. me han dicho, aquí están diciendo que ya es oficial que Daniel Briceño es candidato al Consejo y tengo que preguntarle y comprometerlo. Daniel, ¿usted es candidato o no? Por ahora lo único que sé es que me lanzo el 21 de julio de paracaídas, entonces ahí estarán mis fotos y videos. El único lanzamiento previsto. Pues eso es lo único oficial por el momento, así que estaremos pendientes ahí también. 7 de la mañana, 25 minutos. Juan, usted tiene más noticias.